Rodríguez. Damos la bienvenida a los asistentes que acaban de ingresar. Continuamos con el profesor Víctor Manuel Moncayo, a quien yo creo todos conocemos aquí y quien ha querido que lo presente únicamente como profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Bueno, lo primero sería pues agradecer a Darío que haya pensado en que yo podría decir algo hoy aquí. Cumplí más o menos la tarea, porque como todos los que estamos de comentaristas y los que han leído el texto, es realmente un reto la sola lectura, no solamente por la dimensión, sino por la forma de la organización. Yo tendría allí muchos reparos en términos de la ordenación lógica del escrito, pero reconozco pues que es una obra excelentemente documentada, no solamente desde el punto de vista factual, sino desde el punto de vista de los debates que sobre la problemática que se aborda se han dado. Dicho eso, yo me ocupé tanto de la parte metodológica como no digo que es un capítulo, sino del libro sobre Bolivia, ¿no? Aun cuando yo creo que morí en el intento de apreciarlo con detenimiento. Lo primero que yo veo es que de aquí surge la necesidad de criticar el haber asumido como objeto de reflexión, como ventana de aproximación, la descentralización o la política de descentralización. Claro que entiendo que eso prácticamente ya es como consustancial a la vida académica de Darío, porque ha estado dedicado durante muchísimos años pero la reflexión que yo saco de allí es que hay dificultades en privilegiar eso como una forma de abordaje, hasta el punto que yo aprecio que más que un ensayo que se ocupe de las alternativas de descentralización, lo que hace es una historia, al fin y al cabo es un trabajo para historiadores, del desarrollo capitalista en nuestros países. No he conocido el de Colombia, pero por los trabajos que tú has hecho antes, y con las incidencias que tiene el funcionamiento del régimen político y de la escena política. En el escrito sobre Bolivia uno a veces ya se pierde en los detalles, no de la política de descentralización, sino de todo el curso que ha tenido la sociedad boliviana en todas sus dimensiones. Eso, repito, me lleva a pensar que la forma de abordaje a partir de la descentralización tiene problemas. Ahora, como lo hemos visto en la exposición, que me parece que la exposición oral que ha hecho Darío en términos de pregunta, método, intención, etcétera, quizás es más clara, más explícita que lo que uno puede sacar del capítulo de metodología. Ahora, rondan por allí, y escuchando a Óscar también, problemas conceptuales, que todos utilizamos las expresiones, pero estamos haciendo referencia a cosas muy distintas. Entonces,
que el Estado, que el poder, que la democracia, que todo ese tipo de cosas que todos utilizamos, pero que en realidad no hay una identidad acerca de su significación. Yo diría que para repensar esto, en mi caso, si yo estuviera, digamos, en los zapatos de hablar de esto, yo tendría en cuenta una consideración muy general, conceptual, sobre el Estado como dimensión de las sociedades que conocemos. Para romper de manera definitiva con la identificación del Estado con los aparatos. A propósito de las discusiones que hemos dado en estos últimos meses a raíz de la cosa de La Habana, ha surgido eso también. ¿Cómo es de importante el de tener un entendimiento del Estado como dimensión de las sociedades contemporáneas a la problemática de los aparatos, que podrían ser las instituciones, la organización, etcétera? Si yo me coloco al nivel de la dimensión y tengo en la cabeza la descentralización, yo tengo que saber pensar que el Estado como dimensión histórica ha incluido un componente espacial, como ha incluido un componente poblacional y como ha incluido un componente, llamémoslo institucional, de autoridades, de aparatos, etcétera. La construcción de los llamados estados nacionales, antes que por los aparatos, pasa por esas otras dimensiones mayúsculas de la dimensión estatal, en la cual está lo territorial, inclusive no en términos de geográficos, de locus standi, sino de una necesidad para esa forma real, social, que son los estados contemporáneos, o bien los clásicos, o bien estos de acá nuestros, con toda la hibridación que tienen. Entonces, la historia, por ejemplo, colombiana, gira alrededor de eso, de cómo se construye en el siglo XIX esos contornos que agrupan a un colectivo determinado para afirmarlo como el sustrato de esa dimensión que se considera como propia de ellos, ¿no? Con todos los discursos derivados, teórico-políticos derivados para la explicación de eso. Dicho eso, uno sabe que el problema espacial ya no a partir de la dimensión estatal mayúscula, sino ya aterrizando en el funcionamiento de aparatos y instituciones, pasa por allí para muchos fines que están tocados en el trabajo. Hay uno que uno llamaría técnico, aun cuando no tenga que ver con la llamada eficiencia de otras políticas, porque el repaso de la descentralización conduce a un repaso de las otras políticas, que la salud, que la educación, que la inversión pública, que las obras, que la infraestructura, que la seguridad, etcétera. Pero, digamos, el repaso de esas políticas hace pensar que esa institucionalidad, esos aparatos, necesariamente tiene que ver con eso, con el manejo de lo espacial. Y ese manejo de lo espacial, para retrotraerse a jergas que ya poco se usan, tienen que ver con
con la población que allí se encuentra, con los colectivos que allí se encuentran, llamémoslos en términos de reproducción. Hay una preocupación o no por la reproducción de la gente que está ubicada en esos lugares, o por los emplazamientos productivos de cualquier naturaleza, capitalistas o atrasados o híbridos que existan allí, y que están ligados a la historia de la dimensión espacial de un Estado en particular. No es, para nadie es un secreto que en el caso colombiano nosotros arrastramos eso que viene de atrás del régimen colonial en lo territorial, tiene sus huellas en el momento actual. Obviamente hay otras construcciones de lo espacial que se han dado con posterioridad ya bajo el funcionamiento del Estado como tal. Ahora, en términos de aproximación, hay un calificativo que recordaba ahora Óscar a propósito de perspectivas marxistas. Yo no entiendo por qué esa calificación, y la identificas como que es la ausencia de perspectiva en términos de sujetos, de luchas, de conflictos, etcétera. Yo creo que es un entendimiento equivocado, más aún si se hace referencia, por ejemplo, a la política laboral vista hace más de 30 años. Porque justamente allí lo que hay es una explicación de cómo las construcciones institucionales, normativas sobre la laboral, son un resultado del proceso de luchas. El nacimiento de la organización sindical, la regulación de la lucha reivindicativa, las formas como se fueron labrando los sistemas salariales o prestacionales entre nosotros, la aparición de los aparatos de seguridad social, etcétera. Todo eso que está de los años 20 al 48, al 50. Y por el contrario, está mostrado íntimamente que esa sociedad que tiene ese Estado es una sociedad en conflicto. Lo que tú llamas disputa, y vi que repetías con mucha insistencia, disputa en tal campo, disputa en el otro, pues sí, porque entendemos que esta sociedad es contradictoria y es conflictiva. Entonces, por consiguiente, el conflicto aparece por todos los lados, está presente en todos los lados. Ahora, algo que me llama mucho la atención es el haber subrayado, aun cuando yo le habría dado más importancia, es a que eso que se aprecia bajo los lentes de descentralización o política de descentralización es cambiante, es mutable. Tú hablas de que hay múltiples usos de la descentralización y que no son usos racionales, es decir, en el sentido de que no son resultado de lo que llamas ahí decisiones iluminadas de personas, o teorías, o tesis, o orientaciones. Entonces, yo llamaría un poco a pensar el texto en términos de esa distinción para pensar en lo territorial, en lo espacial, obviamente con la cosa clásica de la localización de población, de la actividad productiva, como el escenario de los conflictos, uno de los escenarios de los conflictos, porque ese no es el único escenario de los conflictos, pero obviamente es el de base, ¿no? Ciudades y campos, regiones, etcétera. Y es el escenario de las luchas y da lugar a múltiples formas de organización, tanto para unos como para otros de los que están ensartados en el conflicto. El caso boliviano lo muestra, cómo esas formas que
se fueron acumulando en su transformación de organización espacial, están detrás de las organizaciones, no solamente, digamos, de lo que llamamos clases dominadas, ¿cierto? La clase obrera, la minería, el fin de la clase obrera, de que habla el texto, ligado pues a lo que significó la cosa de la minería, o el campesinado, los indígenas, etcétera, o las clases y fracciones, ¿no? Que está bien ilustrado para explicar, por ejemplo, cómo el mismo instrumento o la misma política de descentralización estuvo detrás de la burguesía de Santa Cruz y luego extendida a lo que se dio en llamar la media luna. Entonces, hay allí muchos problemas, digamos, por plantear, y es que esas transformaciones en lo que tiene que ver con la organización espacial generan nuevos actores, le agregan nuevos actores seguramente a los que existían, o los transforman, o potencian algunos actores y sus luchas. Ahora, desarticulan o articulan, si se quiere utilizar lo positivo, las condiciones de existencia que estaban presentes en esos distintos lugares de la espacialidad. Y que eso da lugar a grietas, ¿no? Tú lo explicas allí, inclusive traté de comprender que de alguna manera lo que se está viviendo allá a partir de la llegada de Evo tiene que ver con la posibilidad que todo eso dio para que fueran apareciendo vertientes de sectores populares. La ventaja que yo le veo, lo positivo que yo le veo al texto es que esas orientaciones de descentralización en sí mismas, estaba por citar, no sé si tendré tiempo, tu mismo texto, por allá en una de las páginas, dices que no es patrimonio exclusivo de una intención política, sino formas de organización administrativa y prácticas políticas con usos y potencialidades diversas desde sectores sociales antagónicos. Creo que hay otra frase quizás más categórica en el texto, en donde dices, la descentralización no tiene entonces un contenido trascendente y autofundante, sus significados son relacionales, están determinadas por entramados territoriales a través de los cuales se trenzan conflictos entre fuerzas sociales, que es un poco la idea de que eso en sí mismo no puede ser objeto de análisis, o seguramente lo será si se cree en eso, de eficiencia, de mayor democracia, de balance, de correlación entre centro y periferia, sino que el acento en lo cambiante, en lo mutable, en lo histórico, es lo central. Y para terminar, un puntico que tenía y que al cual ha hecho alusión en parte Óscar, es las condiciones de hoy del territorio. Obviamente por los límites del trabajo, tú no avanzaste en las cosas de Evo posteriores al 2005 o 2006, pero digamos, la nueva controversia que ha surgido sobre lo territorial, en el sentido de que inicialmente la función, digamos, pensando en sectores excluidos, es el lugar donde pueden estar o donde pueden adelantar algún tipo de producciones para su reproducción, que es lo que se ve en lo agrario. Pero en los tiempos contemporáneos la dimensión territorial desborda eso y empieza a redescubrirse
como una condición de existencia de los colectivos, que es lo que más o menos se reivindica entre nosotros, ¿no? Y que ya no es tanto la lucha por la tierra para el que la trabaja, sino la tierra como condición existencial de unas colectividades que están encerradas dentro de la colectividad nacional. Y adicional a eso, un poco para debates ahora o después, es otra dimensión que creo que no está tocada, que es cómo se rompe los límites de lo territorial en el momento de lo que llamamos globalización. Las ciudades, digamos, o las áreas metropolitanas o las regiones, etcétera, hoy son en el mundo global tan interlocutores de los procesos que se encuentran, y en eso mismo las regiones descentralizadas, que los estados nacionales han adquirido ese protagonismo y lo reivindican, ¿no?, como tales, inclusive se organizan. Ahí hay pistas en eso que tú llamabas o tocaste de los ensamblajes de Saskia Sassen, ¿no?, que digamos es una desnacionalización de los problemas, pero sin que se termine la forma de Estado nacional, pero que está imbricada ahí, está ensamblada allí. Bueno, yo creo que no abundo más porque el desorden ya me desborda y el tiempo también. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Víctor Manuel. Damos la palabra al profesor Jairo Estrada, profesor del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Derecho y Ciencia Política y Sociales de la Universidad. Sí, en primer lugar, pues quiero agradecer a Darío por la invitación que me ha hecho para compartir con todos ustedes algunas reflexiones acerca de uno de los capítulos del libro, que es el que específicamente aborda la problemática de la descentralización en la experiencia colombiana, además con un provocador calificativo que es la descentralización bajo fuego, ¿cierto? Previas mis reflexiones al respecto, considero necesario señalar que para un mejor entendimiento del libro en su conjunto, y esto lo afirmo pues porque hice parte del jurado de la tesis doctoral, que en cierta medida está acá, pero obviamente que esto ya son dos tesis las que hay aquí, ¿no es cierto? No, pero digo, para un mejor entendimiento es bueno tener como presente el trabajo en su conjunto, y tal vez la lectura, la disección por capítulos, que la haces también por razones prácticas, pues pueda llevar a que no podamos ver el todo, sino solo la parte. Entonces aquí hay que recordar que el trabajo está inscrito dentro de un ejercicio de historia, fundamentalmente, ¿no? Es decir, el propósito, según lo entiendo yo, no es un ejercicio que se mueve desde el punto de vista disciplinar en otros campos de las ciencias sociales, aunque obviamente se dialoga con ellas. Es decir, el enfoque fundamental es histórico, y además yo diría, no solamente histórico, sino también es historiográfico. Creo que ahí están como las dos. Darío hace historia, pero también hace historiografía, y por eso abunda, diría uno, de manera casi que neurótica. Por eso sí creo que es cierto, por eso sí creo que es cierto que de 8 a 10 horas diarias, ¿no?, en la exploración pues de todas las fuentes posibles, ¿cierto? Casi que aquí habría que hacer como una invitación a indagar cuál es la que faltó, ¿no es cierto?, para mortificarlo, obviamente, ¿cierto?
Entonces, un primer aspecto que creo que es importante señalar, ¿no? Y obviamente, en ese sentido, bueno, ese es un primer punto. Y un segundo punto es que además emprende otra tarea descomunal, diría yo, que es la del intento de la comparación. Y por eso entonces Bolivia y por eso entonces Colombia, ¿cierto? Entonces no solamente son las historias, las historiografías, sino el ejercicio de comparación de historias y de historiografías que lo hace todavía mucho más complejo y denso, ¿no? Hasta donde alcanzo en medio de todo ello a mirar, digamos, la dimensión del texto. Entonces es una primera consideración también para poder situar mejor la aproximación que yo quiero hacer acá específicamente sobre el tema de la descentralización. Y en ese aspecto pues comparto el planteamiento de Víctor en el sentido que más que una historia, digamos, de la descentralización, en sentido estricto estamos aquí asistiendo en nuestro lenguaje, o al menos en el mío, a una historia del desarrollo capitalista con un énfasis, digamos, investigativo en lo que llama Darío la forma de organización espacial del Estado, ¿no? En este caso, en la experiencia colombiana. Y el recorrido es cuando menos de medio siglo, ¿no? Cuando menos de medio siglo, porque pues también hay referencias que van mucho más atrás. Entonces, menciono eso para señalar la magnitud de lo que está allí, sujeto al escrutinio y lo que está sujeto al examen. En segundo lugar, esa historia del desarrollo capitalista, o dígase, de la forma espacial, de la forma de organización espacial del Estado, y aquí trato de interpretarlo, entendida ella como un campo de fuerzas en disputa, ¿cierto? Entendida como un campo de fuerzas en disputa, y para efectos de la definición y la delimitación de los contornos de ese campo de fuerzas, hay como, por lo menos diría yo, 3 referentes específicos que aparecen allí delineados. Uno, que es el que hace referencia a las transformaciones en el régimen de acumulación, ¿no? En ese sentido, entonces, su ascripción estructuralista, solo que luego va a decir esto es abierto, ¿no es cierto? Pero en ese sentido aquí dice, mira, que hay una tendencia histórica del proceso de acumulación, ¿no? Unas configuraciones histórico-concretas que se han traducido en configuraciones específicas del régimen, en la forma de regímenes de acumulación, y esos regímenes de acumulación pues han conducido a una conformación determinada de la forma de organización espacial del Estado, ¿no es cierto? Claro, aquí hay una pregunta por resolver, digo yo, que en parte también tiene que ver un poco como con la inquietud de Víctor, y es si la forma de organización espacial del Estado es la forma de la descentralización, ¿cierto? Esa es como la pregunta teórica por resolver allí, porque pareciera ser que esa puede ser la forma institucional de organización espacial del Estado, ¿no es cierto?, o la forma como el Estado pretende organizar y disciplinar, ¿no es cierto?, social, políticamente, la organización del territorio, ¿no? O para decirlo en otros términos, aquí está pues para discutirse cómo sería una interpretación entre la forma descentralizada de la organización espacial y las configuraciones territoriales al margen incluso de la forma de organización descentralizada del Estado, porque evidentemente hay una tensión que justamente que en el caso colombiano adquiere
mucho mayor significado, tú lo trabajas en unas secciones aparte, por ejemplo, por la producción espacial de comunidades del espacio, de comunidades indígenas, de negros y de comunidades campesinas. Y también habría que decir incluso de la propia guerrilla, ¿cierto? Hay una producción social del espacio, digamos, en lo que hace referencia a ello, y claro, eso cómo se cruza con la forma, yo digo aquí institucional, vía descentralización, pues, vía descentralización. Pero entonces está como el tema, está ese tema para explicar la organización espacial. En segundo lugar, pues estaría, o entiendo yo, están ya las configuraciones específicas, histórico-concretas de el sistema político y de representación, dígase en otro lenguaje más de menos uso hoy por hoy, que sería como la configuración específica del bloque dominante en el poder, ¿no es cierto? Y en tercer lugar aparecen las luchas, ¿no? Entonces el campo de fuerzas lo veo así, es decir, hay un régimen o una tendencia histórica de la acumulación, hay una configuración específica de la relación de poder y dominación, y hay unas luchas, y ahí en ese entramado se constituye un campo en disputa que es el que va a producir lo que en el lenguaje o no en el lenguaje, lo que en el trabajo de Darío sería la configuración específica, histórico-concreta del proceso de descentralización en diferentes momentos, ¿cierto? Ahora, lo que aprecio en el trabajo es que esa aproximación es una aproximación que está formulada básicamente en términos de historias, no quiero decir paralelas, quiero aquí decir en términos de historias que no están suficientemente explicadas justamente como un campo de fuerzas en disputa, ¿no? En la forma como se presenta, digamos ya en la forma en el método de exposición, ¿no? Porque hay un método que es el que ha explicado acá Darío, pero también hay un método de exposición. En el método de exposición, entonces, primero muestro la tendencia de la acumulación, la configuración del régimen, luego muestro, digamos, la forma como se constituye de manera específica el poder y la dominación, el sistema político, en fin, y luego muestro las luchas. Y entonces ahí hay como tres historias, tres recorridos que no alcanzan, en mi entender o en mi análisis, a ser suficientemente presentados en términos del conflicto y de la disputa entre ellos, ¿no es cierto? Y creo que ahí es algo en lo que probablemente se pudiera pues trabajar bueno, estamos justamente haciendo un balance crítico, estamos haciendo un balance crítico del texto, ¿no es cierto? De tal manera que no queda entonces claro por qué un diseño específico adquiere esa forma y no otra, y qué es lo que finalmente lo está explicando. Si es el cambio en el régimen, si es el régimen de luchas, o si es la manera como se constituye y se organiza el poder en un momento determinado, ¿no? La elección popular de alcaldes, a manera de ilustración, tiene diversas lecturas, según como uno investigue el asunto, ¿no? Algunos lo explican, ¿no es cierto?, en términos como tú lo decías, Jaime Castro, yo fui, ¿no es cierto?, uno de los inspiradores pues de todo esto. Otros dicen, no, eso tiene que ver con uno de los puntos acordados en la Uribe, ¿no es cierto?, y los inspiradores de la elección popular de alcaldes realmente fue en ese momento la guerrilla de las FARC. No, pues para hablar de las lecturas. Entonces, mira, ahí hay un punto que estaba en los acuerdos de la Uribe, elección popular de alcaldes, y los acuerdos de la Uribe son como 5 años anteriores al momento en que se aprueba la elección popular de alcaldes. Entonces, claro, ahí no queda evidenciado cómo está resuelta la disputa, ¿no es cierto?, que es una preocupación que yo tendría.
Ahora, otra preocupación va en este sentido, que tiene que ver con lo que estamos diciendo. ¿Cuál es la distancia que hay para entender el proceso y la tendencia del proceso entre los diseños de política, incluyendo la traducción normativa de la política, es decir, la incorporación en el ordenamiento jurídico, y lo que es la política misma, ¿no? Porque claro, si uno lee los diseños de los años 80, pues uno dice, efectivamente aquí estábamos asistiendo a un proceso de expansión democrática, ¿no es cierto?, ¿no?, de reacomodo, digamos, de redefinición. Tú mismo lo dices, ha sido el agotamiento del Frente Nacional. Aquí el sistema, para poderse reproducir, tuvo que autorreformarse, si se quiere, abrió unas fugas, viene el quiebre desde abajo, lo dices tú, y ese quiebre desde abajo estaría explicado por las presiones sociales que se traducen en unos diseños institucionales, elección popular de alcaldes, participación política, etcétera, etcétera. Es decir, como que estábamos viendo un proceso de expansión democrática en ese momento. Pero si uno contrasta eso, que tú también lo haces, con la historia también en ese momento, pues estamos viviendo uno de los periodos más aciagos de este país, estamos viviendo la conformación de estructuras y de dispositivos contrainsurgentes ya ahora con expresiones armadas, porque que ese es un aspecto que tal vez faltaría como evidenciar más, y es la disposición contrainsurgente que ha caracterizado históricamente la forma de organización del Estado, incluso su forma espacial, ¿no? Solo que con un elemento, diría uno, nuevo de un tiempo para acá, o al menos en un nuevo ciclo, que sería ese ciclo de contrainsurgencia armada, ¿no es cierto?, ¿no? Ahora, esa contrainsurgencia armada, claro, lleva un poco como a un planteamiento ya posterior al final, en cierta manera desalentador, que nos habla de una descentralización atrapada, de una descentralización incluso atrapada por la guerra, pero la guerra entendida acá como la guerra entre la guerrilla y la guerra entre las organizaciones paramilitares. Y ahí yo también tengo dudas, porque el paramilitarismo se muestra como una estructura contrainsurgente distinta a la estructura del Estado misma, ¿no es cierto? O al menos la leí así. Incluso las relaciones paramilitarismo-fuerzas militares demostradas además en investigación histórica y en procesos judiciales, creo que no están suficientes. Es decir, esa disposición, esa estructura compleja contrainsurgente que involucra a fuerzas militares y de policía, que involucra a las propias fuerzas paramilitares, pero que tiene un trasfondo de empresariado, que tiene un trasfondo de grupos económicos nacionales y transnacionales, eso creo que no está suficientemente mostrado como a la hora de ilustrar cómo el proceso se encuentra bajo el fuego, bajo la dinámica de la guerra, ¿no es cierto? Y termino con unas consideraciones, digamos, últimas. Comparto el comentario último de Víctor en el sentido de que al final pareciera ser que la forma de organización espacial que se está proponiendo sigue en buena medida atrapada por la lógica, sin que se diga en todo caso, del Estado Nacional, porque realmente, y ahí sí creo que hay una cierta ausencia en el trabajo, el proceso de desnacionalización y de transnacionalización del Estado para efectos de explicar la forma de organización espacial no lo veo suficientemente, digamos, por lo menos en la manera como lo leí, suficientemente desarrollado. Incluso uno diría hoy un Estado, una disposición del Estado en términos de organización espacial que articula hoy las dinámicas transnacionales con las dinámicas locales, ¿no es cierto? No está suficientemente, digamos, desarrollado a mi juicio,
porque tal vez en lo que tiene que ver con los cambios en el régimen de acumulación y el periodo de análisis ya en cierta manera lo tendría que incorporar, no alcanzan a insinuar, digamos, ese paso que se está dando hacia lo que se ha llamado la reprimarización de la economía, que plantea el tema del espacio y del territorio en otras dimensiones distintas a las dimensiones de un enfoque, digamos, de la descentralización, si se quiere acá, más institucional, y no le alcanza a mirar en esa dimensión, pero también en la dimensión financiarizada de ese proceso, que ahí también hay un componente, digamos, adicional para entender los procesos, si se quiere, de desterritorialización, ¿no es cierto?, de deslocalización de los procesos de esas configuraciones específicas territoriales a las que estamos haciendo referencia. Entonces, tal vez ese aspecto hubiera podido tener una exploración más allá. Ahora, termino con un comentario último, y es que, digamos, desatendiendo estas consideraciones y estas observaciones críticas, creo que hay un esfuerzo importante en el trabajo por entender que la forma de organización espacial del Estado es fundamentalmente, o debe comprenderse fundamentalmente en sentido histórico, en términos de la Constitución o en términos de la comprensión del espacio como relación social. Y creo que ahí es decir, no como un simple lugar, es un espacio, el espacio entendido como relación social, como lugar de constitución de relaciones determinadas, relaciones económicas, que pueden ser relaciones de acumulación, el espacio entendido como una relación social incluso en términos de la forma estatal de organización de la relación social. Creo que hay un aporte importante que apunta a superar las disecciones que en los estudios sobre procesos de descentralización pues tienden a presentarse, o estudios meramente económicos, o estudios meramente políticos, ¿no es cierto?, o incluso estudios con un enfoque muy culturalista cuando se trata sobre todo de analizar territorios y territorialidades indígenas y afrodescendientes. Bien. Muchas gracias al profesor Jairo Estrada. Damos la palabra al profesor Mario Hernández de la Facultad de Medicina de esta universidad, quien actualmente se desempeña